en tiempos donde todo parece estar en oscuridad. Es necesario a través de la palabra darnos cuenta que fuimos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Por eso esta y todas las semanas recibirás una palabra que edificará a tu vida y que hará que vuelvas a brillar. Porque es necesario que tu lámpara no se apague. Con el pastor y profeta Germán Garay. ¿Qué tal? Dios les bendiga a todos mis amigos, mis hermanos de todas las redes sociales que van a estar viendo este video. Estamos en un día más, un sábado más, una semana más de nuestro programa Que tu lámpara no se apague. Te saluda tu servidor y amigo, el pastor Germán Garay. Y es para mí un privilegio poderme dirigir a esta generación tratando de llevar un mensaje que pueda encender los corazones y pueda encender esas lámparas en el nombre de Jesús. En esta ocasión quiero compartir un tema con cada uno y ese tema se llama Yo cargo una palabra. Por mucho tiempo la iglesia evangélica hemos sido una iglesia llena de poder, llena de milagros, llena de sanidades, donde anhelamos la unción, que anhelamos la llenura del Espíritu Santo y eso está muy bien. Pero a veces en algunas personas carecemos muchas veces de esa palabra que nos mantiene con vida, de esos principios que nos guían, esos principios que nos rigen y esos principios que nos permiten crecer día con día. Y a veces somos una iglesia que caemos en un sensacionalismo, donde un día caemos al piso siendo tocados por la presencia de Dios, pero al día siguiente volvemos a lo mismo, al mismo estilo de vida. Y es por eso que esta generación tiene que comenzar a combinar eso que tiene una lámpara. La lámpara tiene esa luz que representa la palabra, pero tiene un aceite que representa la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que esta generación arda por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, que en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo la luz a todo. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. El verso 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amados hermanos, esa palabra es Cristo Jesús. Así que la palabra de Dios se nos hizo carne y caminó entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra. Todo lo que estamos viendo este video, tenemos que caminar en la palabra, pero también saber que cargamos una palabra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay que encender la lámpara. Salmo 119, 105 dice, lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú que me estás viendo, la palabra me va a confrontar, la palabra te va a confrontar, la palabra te va a levantar el ánimo, la palabra te va a dar solidez, la palabra te va a dar ánimo, la palabra te va a enseñar cuáles son tus deberes, pero también cuáles son tus derechos. Y cuando el enemigo traiga una mentira, la palabra va a poder contrarrestar. Por eso Jesús, estando en el desierto, el enemigo venía con tentación y usaba la misma palabra para tentar a Jesús, pero Jesús, lleno de palabra, contestaba con sabiduría y comenzaba a anular lo que el enemigo quería hacer en su contra. Pero quiero decirte que cuando somos conocedores de esa palabra, entonces caminamos en ella. Es ahí donde la palabra se vuelve un rema. Por eso Pedro le dice a Jesús, si tú me dices que yo vaya, si eres tú, envía que yo vaya. Y Jesús le dice, Pedro, ven. En el momento que Jesús le dice, Pedro, ven, hay una habilitación para que Pedro camine sobre las aguas. Es decir, necesito ser habilitado para caminar en lo sobrenatural. Y eso es por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación de este mundo. Así que podemos caminar en cosas sobrenaturales. Podemos caminar en milagros. Podemos caminar en sanidades. Los demonios se sujetan a la palabra de Dios y retroceden de los cuerpos por la palabra de Dios. Necesitamos entender
que si entendemos, valga la redundancia, que hay una palabra en nosotros, entonces el enemigo no podrá contra nosotros. El enemigo va a tener que retroceder. Dice Mateo 8:8 que el centurión le dijo a Jesús: solo di la palabra y mi siervo en casa sanará. Tú no necesitas la visita del pastor. Tú no necesitas la voz de un profeta, aunque son importantes ambos. Tú no necesitas que yo vaya a orar por ti. Tú necesitas una palabra de Dios. Tú solo necesitas que Jesús diga la palabra y en casa alguien se va a sanar en esta hora. Que Jesús diga la palabra y las finanzas se van a recuperar en esta hora. Que Jesús diga una palabra y los ministerios van a florecer en esta hora. Pero Él tiene que decir la palabra. A veces Dios dice la palabra, pero nuestra desobediencia no permite que la palabra se vuelva rema. Cuando Jesús le dice a Pedro: ven, Pedro fue obediente y caminó sobre las aguas, pero no fue así con Jonás. La Biblia dice en Jonás 1, vino palabra de Jehová a Jonás y él le dijo que fuera a Nínive. Jonás desobedeció y Jonás tuvo que pasar un proceso como tú y yo a veces entramos a desiertos y procesos por no obedecer la palabra. Pero me llama la atención que en Jonás capítulo 3, después de todo el desierto y todo el proceso, Jonás dice: vino palabra por segunda vez de parte de Jehová diciendo a Jonás: ve a Nínive. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano, amado amigo? Que aunque por desobediencia hemos perdido el cumplimiento de una palabra que yo cargo, en el momento que yo me arrepiento, en el momento que yo recapacito en la prueba, en el momento que yo recapacito en el desierto, en el momento que yo recapacito en el problema y me vuelvo a Dios, hay una garantía que esa palabra que Dios me dio la volverá a dar a mi vida, volverá a estar en acción en mi vida. Si yo lo creo, aquello que Dios me habló hace 10 años y que no se cumplió por mi desobediencia, todavía se puede cumplir, todavía se puede establecer, todavía se puede manifestar. Así que yo vengo a decirle a alguien en esta hora que creía que todo se había perdido, que se había apartado de Dios, que aquellos evangelistas que se habían apagado, aquellos profetas que habían dejado de escuchar la voz de Dios, vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo: levántate, camina de nuevo, vuelve a creer por tu ministerio, vuelve a creer por las promesas de Dios. El que lo dijo una vez, hoy te lo ratifica. Todavía tengo planes contigo, todavía voy a hacer cosas contigo, todavía te quiero usar. 7 veces cae el justo, pero Jehová lo volverá a levantar. Sacúdete del polvo y vuelve a caminar. Necesitamos entender que esa palabra es una garantía y que cuando cargamos una garantía no se va a perder la promesa. Yo tengo una garantía y en el momento que algo sale mal, me presento ante el Padre y le presento mi garantía que dice: tú me prometiste esto, tú me dijiste esto, tú dijiste que estarías conmigo, tú dijiste que mi negocio no iba a cerrar, tú me dijiste que la barca no se iba a hundir, tú me dijiste que este ministerio iba a perdurar, tú me dijiste, Señor. Y así como la tsunamita cargaba una palabra y el niño murió, ella no enterró al niño. Yo le vengo a decir a alguien ahora: no entierres el niño, no entierres el niño, no entierres la palabra que Dios te dio. Toma esa palabra y dile: Señor, tú me diste esta palabra, ahora en ti está si esta palabra vuelve a la vida. Y yo creo que esa palabra volverá a la vida. Yo creo que soplo de Dios vendrá sobre eso que se había muerto. Yo creo que soplo de Dios vendrá sobre eso que se había apagado. Yo creo que soplo de Dios vendrá sobre aquello que se había acabado en tu vida. Yo creo que el niño no ha muerto. El niño va a escuchar palabra de Jehová. Y el niño, la tsunamita, volvió a la vida porque cargaba una garantía. En Lucas 5, Pedro no había pescado nada. Pedro estaba exhausto toda la noche, no había agarrado ni un pez, pero vino palabra de Dios y le dijo: Pedro, boga mar adentro, tira la red del otro lado. Y Pedro le dijo: Señor, está bien, no he pescado nada toda la noche, estoy cansado, no he agarrado ningún pez, pero en tu palabra yo voy a tirar la red. Cuando tú tiras la red en la palabra de Dios, todo te va a salir bien. Cuando tú tiras la red en la palabra de Dios, lo sobrenatural va a ocurrir. Cuando tú tiras la red en el nombre de Jesús, en la palabra de Jesús, las cosas ya no van a ser naturales, van a ser sobrenaturales. Así que lo imposible será posible. Así que yo te vengo a decir en esta hora: tú cargas una palabra,
Tú cargas una palabra, tú cargas una palabra de Dios y esa palabra tiene garantía y esa palabra tiene vigencia y esa palabra es viva y es eficaz y es cortante y esa palabra es capaz de cambiar tu entorno y tus circunstancias y esa palabra es capaz de sanar a alguien en casa y esa palabra que tú cargas te tiene con vida, esa palabra que tú cargas te mantiene respirando. Así que levántate en el nombre de Jesús, que esa palabra va a comenzar a manifestarse. Yo siento a Dios haciendo algo en alguien. Yo siento a Dios sacudiendo la vida de un evangelista, de un profeta que pensaba que Dios no quería nada con él. Levántate, que el niño no ha muerto. Levántate, que el niño carga palabra. Levántate, que el niño carga promesa. Levántate, que no se ha perdido nada. En el nombre poderoso de Jesús, tú cargas una palabra de parte de Dios. Y antes que la lámpara se apague, vengo a traerte la palabra que comienza a iluminar tu vida y que la lámpara vuelve a encenderse en tu corazón. Gracias por este tiempo. Oro por ti y declaro en el nombre de Jesús que se encenderá la lámpara sobre esta generación. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Shalom.